jornada. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora Elsa Hernández. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada que a través de la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias Humanas y la Academia de Sociología, estamos en esta novena jornada de Sociología 2023, Innovaciones Sociales, que se llevará a cabo el día de hoy, así como el día de mañana, de manera virtual, y comentarles que esta jornada forma también parte de la sexta semana de Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO. Así es que, bueno, sin más, bienvenidas, bienvenidos todos, y entonces, siendo las 10:01 de la mañana, damos por inauguradas estas novenas jornadas de Sociología 2023, Innovaciones Sociales. Así es que muchas gracias a todas y a todos, y bueno, le doy la palabra a la doctora Julieta Curiel. Muchas gracias y que sea una jornada exitosa. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la novena jornada de Sociología y a la sexta semana de COMEXO. Damos la bienvenida al doctor Maximiliano Matus Ruiz. Voy a leer algo de su CBU. Son unas pequeñas líneas, una pequeña semblanza de su actividad académica. Es doctor en Sociología por la Universidad de Wageningen en Holanda. También tiene maestría en Semiótica por la Universidad de Tartu en Estonia. También tiene maestría y licenciatura en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social por CIESAS Occidente y por la Escuela Nacional de Antropología e Historia por ENA, respectivamente. Entre sus líneas de investigación se encuentran lo que es el acceso, uso y apropiamiento TIC. También es la innovación social y los laboratorios vivientes. Actualmente se encuentra como investigador en el Colegio de la Frontera Norte y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Damos la bienvenida al doctor Matus. Adelante. Comenzamos con la conferencia. Excelente, muchas gracias. Es un honor para mí acompañarles el día de hoy y, bueno, pues tener la oportunidad de compartir con ustedes esta ponencia que versará sobre lo comunal y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Ok, bueno, pues la ponencia se intitula Lo comunal y el diseño, y bueno, soy Maximiliano Matus Ruiz del Colegio de la Frontera Norte. En cuanto al desarrollo de esta ponencia, se divide básicamente en 4 temas. El primero es, ¿qué cosa es la comunidad? ¿Qué es el comunitar y qué es lo comunal? Después discutiremos acerca de las ciencias del diseño, distinguiendo entre lo artificial y lo sintético. Enseguida abordaremos lo respectivo a la interfase cultural y la conciencia individual, esto en relación a los robots. Y por último, discutiremos algunas tecnologías sintéticas para el comunitar, particularmente hablaremos sobre inteligencia artificial indígena. Bueno, ¿qué es la comunidad? Este es pues un concepto que parece, digamos, muy fácil de entender, de expresar, ¿no? Digamos, de comprender cuál es su extensión.
Sin embargo, desde la antropología, el concepto de comunidad siempre se ha problematizado. Si bien el concepto refiere a un grupo de personas que comparten un espacio físico y simbólico, organizados por principios sociales y culturales, el conflicto siempre está presente. ¿Por qué es esto? Bueno, porque existe una alberca, digamos, un pozo de símbolos, y dentro de ese pozo de símbolos se deben de elegir algunos que representan a la comunidad. Pensemos en comunidades mesoamericanas que de alguna manera comparten un pozo o una alberca de símbolos respecto a lo que implica la relación de las personas con la naturaleza en este contexto geográfico. Aquí, obviamente, el maíz jugará un papel central en la forma como se organiza la cosmovisión de todos los grupos mesoamericanos. Por eso es que hablamos de Mesoamérica. Hay quienes ya han puesto en, digamos, cuestión este concepto de Paul Kirchhoff, que se desarrolló hace aproximadamente 70 años. Sin embargo, en términos generales, podemos decir que de la mitad de México hasta Costa Rica existe una alberca de símbolos más o menos similar, pero cada comunidad se los apropia de forma diferente y al interior de cada comunidad hay conflictos por distinguir cuáles son los más importantes. ¿Quiénes generan estos conflictos? Pues los guardianes de la comunidad, los guardianes de la tradición. Normalmente las personas más adultas, pues también las personas locales que son, digamos, los escribas de la comunidad, son los centros de la semiósfera. Y a los márgenes de la semiósfera, pues tenemos aquellas personas que intentan luchar contra esta imposición, no porque no quieran ser parte de la comunidad, sino porque están en contacto con otras comunidades, con otras albercas de símbolos, y este es un constante proceso de traslado y traducción de símbolos desde la periferia hacia el centro. El centro rechaza lo nuevo y la periferia absorbe lo nuevo. Pero de nueva cuenta aquí, esta membrana semiótica funciona para, digamos, contener lo que es el ideal de la comunidad en términos simbólicos. Y pensemos en este caso en las fronteras, como lo es Tijuana, ciudades fronterizas, y aquí Monsiváis nos decía, contrario a Paz, ¿no?, que justamente es en la frontera en donde está el conflicto y donde los símbolos más representativos de lo mexicano se expresan, contrario al centro, que es donde estos se diluyen. Este es un debate profundo que bien lo pueden encontrar en las discusiones entre Monsiváis y Octavio Paz, pero aquí lo único que quiero dejar claro es que la comunidad implica conflicto, de lo contrario no es una comunidad orgánica, digamos, ¿no? Y bueno, las comunidades tampoco se limitan a digamos, a los márgenes del Estado-Nación, a su administración. Hay comunidades autónomas dentro de México y comunidades transnacionales mexicanas que llegan inclusive a Hawái, Alaska, etc. ¿Qué quiere decir el comunitar? Bueno, aquí pensando en las comunidades transnacionales particularmente y siguiendo la propuesta, el razonamiento de Federico Besserer, hablamos del comunitar. Es decir, cuando la comunidad no se encuentra asentada dentro de un territorio físico con fronteras bien establecidas, pensemos en la agencia municipal, en el municipio, etcétera, y cuando esta es transnacional y se encuentra localizada quizás en 500 puntos diferentes dentro del Estado-Nación mexicano, el estadounidense, inclusive Canadá, ¿no? ¿Qué cosa es comunidad aquí? Bueno, la idea de la geografía tradicional cartesiana ya no nos sirve. Para poder considerarse parte de la comunidad, entonces hay que comunitar, es decir, que se pasa de un sustantivo a un verbo y si la gente comunita, independientemente de donde esté, ya sea en Alaska o en Hawái, sigue perteneciendo a su comunidad, por ejemplo, en la Mixteca oaxaqueña. Este comunitar, pues obviamente implica un gasto de energía en términos de presencia, en términos de participación en los sistemas de cargos, pero también implica retribuciones. Es decir, bueno, pues seguir
perteneciendo a la comunidad es no perder tu ciudadanía comunitaria, implica que podrás ser enterrado en tu comunidad cuando fallezcas independientemente de donde vivías, implica que puedas acceder, por ejemplo, a los sistemas financieros populares que tienen en ocasiones estas comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es el comunitar. Sin embargo, como veremos más adelante, el comunitar para las comunidades indígenas también resulta problemático en ocasiones. ¿Qué es lo comunal? Bueno, lo comunal implica ya el cuidado y la defensa del territorio comunitario y los seres que lo habitan. Contrario al comunitar transnacional de las, digamos, comunidades multilocalizadas, en lo comunal se privilegia el territorio que se considera originario. Por ejemplo, en mi comunidad, en Oaxaca, en San Francisco Ixhuatán, se procura el cuidado del territorio a nivel municipal y su extensión quizás un poco más hacia el norte, donde quieren construir una mina en otro municipio, y los municipios vecinos que tienen eólicas, ¿no? Pero ese es su territorio de lucha. Lo comunal desde aquí ya no implica aquellas personas que han migrado a Estados Unidos, Alaska, Hawái. Eso no es relevante porque estas comunidades están ancladas, están localizadas y están dispuestas a luchar por su territorio y a luchar dando todo lo que tienen, inclusive la vida, como hemos visto, las lamentables muertes que han habido en México y Latinoamérica de ambientalistas, de defensores de la tierra, en vez de disminuir, van en aumento. Ahora bien, el proyecto comunal es voluntario, a diferencia del comunitar transnacional, que es coercitivo. Como les decía, si tú no comunitas en una comunidad transnacional, pues eres expulsado de la misma, ¿no? En cambio, aquí, cuando tú eres parte de lo comunal, entras en un sistema de compartencia, ¿no? En vez de competencia. Y en este sistema de compartencia se procura el tequio, se procura estudiar, por ejemplo, para las nuevas generaciones, formas innovadoras de proteger los recursos, la pesca, etcétera, etcétera. Y claro que toda esta idea de lo comunal y la compartencia, pues fue desarrollado por Jaime Martínez Luna, indígena zapoteca de Guelatao. Y la Huaco es una universidad comunal que se ha extendido por diferentes regiones de Oaxaca y que es a partir de tequio, cómo funciona. Específicamente en mi pueblo, en Ixhuatán, Oaxaca, o Izillasa, existe una unidad de la Huaco y es específicamente para gente situada en ese territorio, como les decía. Por ejemplo, a mí que me interesa mucho estas nuevas formas de hacer pues ciencia ciudadana que implica en realidad comunitar. En algún momento que yo quise estudiar con ellos una maestría, me dijeron, bueno, pues te tienes que venir a vivir acá, ¿no? No la puedes hacer a distancia. Les comentaba que pues yo podía ir 2 veces a la semana y me dijeron, bueno, es que no puedes porque es necesario que hagas un ejercicio comunal de tequio que implica inclusive el doble de tiempo de las clases, ¿no? Es decir, podrás aprender a distancia lo que quieras leyendo o discutiendo o con Zoom, pero el aprendizaje real en el comunitar está en el día al día, en la compartencia, ¿no? Entonces, ese es su principio. Y forman activistas comunitarios o del comunitar. El programa implica, insisto, clases enfocadas en territorio, cultura y servicio comunitario. Sus estudiantes son diversos en género y generación e inclusive en origen étnico. Aquí comparten zapotecos e icots, tradicionalmente peleados. Bueno, en la universidad comunal pues comunan, ¿no? Y hacen compartencia. Además, estas universidades pues pertenecen a redes globales, por decirlo de alguna forma, son visitadas continuamente por activistas de Latinoamérica o inclusive de otras naciones del norte, pertenecen a redes de Claxo, visitan los caracoles. Marichuy ha estado, por ejemplo, en estas universidades, es decir, son activistas sociales en defensa del territorio. Esto es lo comunal desde el comunitar específicamente, la compartencia inspirada en Jaime Martínez Luna.
Ahora bien, ya que distinguimos estas tres formas diferentes de abordar lo comunitario, me gustaría reflexionar acerca de qué implica el diseño y qué son los estudios culturales del diseño. Como saben, el diseño, bueno, también como una disciplina muy cercana a la arquitectura, pues implica el proyectar, el imaginar y el concretar objetos o entidades que van a intervenir el territorio y que van a modificar la dinámica al interior del mismo. Una silla con un diseño específico, bueno, pues nos permite mayor o menor comodidad, por ejemplo, en el trabajo. Una casa que en lugar de ser cuadrada es redonda, implica que la gente socialice de manera diferente al interior de esa casa, ¿no? Específicamente en las casas oaxaqueñas del Istmo de Tehuantepec, como hace tanto calor, como la que ven aquí, hay un corredor muy grande, que es en donde pasa la vida social. La vida social es afuera de los cuartos encerrados, el corredor da al patio y en el corredor se cuelgan todas las hamacas. Y ese es el espacio que más ocupa, obviamente, porque hace muchísimo calor, pero además, bueno, ese corredor está unido de un lado con el altar que usan los zapotecos y del otro lado termina con la cocina. Eso es el diseño de lo social y además de lo cultural, porque como les digo, la vida social y cultural pasa más dentro de este corredor al interior de las casas zapotecas. Lo mismo podemos encontrar y extrapolarlo a otro tipo de casas, de construcciones. Piensen en la casa maya, por ejemplo, que insisto es redonda y que es muy antropomorfa, que tiene boca, tiene ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si reflexionamos acerca de qué sería un estudio del diseño desde lo cultural o lo antropológico, pues tenemos que se interesaría por comprender cómo las prácticas del diseño producen la vida social y cultural, ¿no? Y en ese sentido nos dice Arturo Escobar que... ¿Sí? Doctor, ¿no ha movido unas diapositivas? ¿Perdón? No hemos visto que haya cambiado su diapositiva. ¿Así hay cambio o no? No, no se ha cambiado. Si gusta hacer la prueba para ver si se mueven. A ver, permítanme. Por favor. ¿Están en esta? ¿No han visto ninguna más? No, no hemos visto solamente la primera, nada más. No hemos visto ninguna otra. Okay. ¿Y así ya cambió o no? Aún no. Permítanme. Sí, si hago esto, ¿cambia? Sí, ya cambió. Ok, vamos a ver qué está pasando. Ya cambió, muchas gracias. Sí, disculpen. Ok, bueno, les voy a pasar rápidamente las diapositivas anteriores. Esta es donde platicamos sobre la comunidad. En esta hablamos sobre el comunitar. En esta sobre lo comunal. En esta les platiqué sobre la UACO, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, específicamente la que se encuentra en Izhuatán o Guisillasa, y me encontraba en esta que es de los estudios culturales del diseño. A ver, voy a abrir de nuevo esto en pantalla completa y por favor díganme si cambia o no cambia la diapositiva. Ahí están viendo una nueva con un mundo. No. No, Okay. aún no. Ok, bueno, vamos a ir pasando de esta manera entonces y les voy abriendo. Entonces, bueno, ya decíamos que todo acto de diseño es un acto social y cultural y que modifica las relaciones sociales. Entonces, de alguna manera, la disciplina del diseño actualmente está tomando una gran relevancia por muchas razones. Una de ellas es porque tenemos pues muchas tecnologías para crear objetos que antes no era posible crearlos, para diseñarlos también, porque estas se han convertido en tecnologías muy accesibles por todo, digamos, la utopía futurista que ha emergido a partir de todas estas tecnologías, etcétera. Existe un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento de lo que es el diseño. El diseño antes estaba relegado, en la actualidad prácticamente
la antropología, la sociología, la psicología y muchas otras disciplinas están entrando al mundo del diseño. ¿Por qué? Porque están entrando también al diseño de lo sintético, como les comentaba anteriormente. Es decir, al diseño de soluciones para algunas problemáticas, al diseño de espacios, al diseño de productos, al diseño de servicios, pero muy cercanos a la gente, a la humanidad. Por eso es que el diseño nos utiliza, nosotros lo utilizamos, es decir, la antropología con su metodología etnográfica es sensible a la observación, a la participación, a comprender a fondo las prácticas sociales y culturales, pues sirve mucho para generar, digamos, algunas líneas que puedan llevar a que el diseño cumpla con su función. Es decir, el diseño ya no se hace solo desde el escritorio, sino que se hace desde la presencia física, ¿no? Y si les interesa más este tema, pueden revisar el podcast Diseño y Diáspora, que es de una colega que se llama Mariana Salgado, que radica en Finlandia, trabaja para el Ministerio finlandés haciendo diseño social y también tiene este podcast con cientos de capítulos en donde podrán encontrar cuestiones muy interesantes como en relación al diseño comunitario, al diseño de lo social, el diseño de mejores sistemas alimentarios, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es, digamos, el nuevo paradigma en el que nos encontramos y cómo se relaciona esto con el diseño, lo sintético y lo artificial? Bueno, tenemos desde hace ya casi 70 años, Simmons nos advertía que vivimos en un mundo creado por los humanos y esto implicaba que vivimos más en un mundo artificial que en un mundo natural. Simmons nos estaba diciendo esto más o menos en 1940. Hacia ese momento, el debate del antropoceno todavía no existía. Se hablaba del Holoceno, por ejemplo. No fue sino hasta finales del siglo pasado cuando se empezó a hablar ya de forma clara acerca del antropoceno y la hipótesis de Simmons se comprobó. Es decir, que efectivamente vivimos en un mundo artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo ha sido impactado por la fuerza humana de tal forma que ya ese impacto es irreversible para el propio mundo y que además pues, nos lleva a la destrucción, ¿no? Los humanos, los 9.000 millones de humanos que existen en el mundo, se han convertido en una fuerza geológica que está llevando al mundo a su propia destrucción de diferentes formas. Entre ellas, obviamente, pues el calentamiento global, que implica el deshielo de los polos, que implica el aumento del agua marítima, que implica que esto arrase con muchas comunidades costeras, que implica migraciones de norte a sur por las altas temperaturas, la muerte de animales, etcétera, etcétera. Y eso va a continuar porque no nos comprometemos en realidad a cuidar el centro de la Tierra o lo que Latour llamaba, pues allá donde el espesor que no mide más de 1 kilómetro, decía él, donde la vida realmente sucede, ¿no? En cambio, tenemos astrocapitalistas como Elon Musk, como este tipo de personas, ¿no? Que se preocupan por gastar los recursos que tienen para ir a conquistar otros mundos en vez de cuidar el nuestro, ¿no? Entonces estamos en esta situación crítica, pero creo que lo que es muy, muy importante tener claro acá es que hace ya muchas décadas que en realidad los humanos estamos diseñando el mundo sin quererlo, sin saberlo. Estamos impactándolo de tal forma que ya no habrá vuelta atrás. Voy a pasar a la siguiente slide, la cierro y la abro de nueva cuenta para que la puedan ver. Rápidamente, en cuanto a los conceptos que les comentaba anteriormente, lo, digamos, artificial y lo sintético. Simmons nos dice también en su libro de 1940 y tantos que una gema que ha sido teñida, semejante al zafiro, se llamaría artificial. Es decir, lo artificial es aquello que imita.
podríamos pensar que inclusive el concepto de biomimicry, que ha estado muy en boga últimamente, tiene que ver con esto. Es decir, imitar para aparentar algo que no se es. Por ejemplo, también existe en la naturaleza aquellos animales que imitan a otros para no ser comidos, ¿no? Como las víboras que adoptan los colores de otras. Lo artificial en lo humano sería justamente crear ambientes que se parecen a otros. En cambio, lo sintético se refiere específicamente a crear nuevos objetos o ambientes que ya no imitan, sino que reemplazan, de hecho, ¿no? Pensemos en un órgano, por ejemplo, humano. En la actualidad se tiene la capacidad de crear algunos órganos, muy pocos, artificiales, ¿no? Que son, digamos, inclusive se están ya imprimiendo en 3D, que utilizan materiales que pues, no hacen daño al cuerpo humano, supuestamente. Aquí tengo algunos de estos materiales, pero estos no son en sí un órgano, están imitando la función de un órgano. Y ahora la nueva frontera se encuentra en desarrollar órganos, en crecer órganos, a tal grado que estos se conviertan en indistinguibles de lo original. Y aquí nos encontramos ya en una cuestión filosófica, ¿no? En donde ya no hay modelos originales, es decir, desde la semiótica o desde las ciencias de la computación, se habla de tipos. El tipo es el original, el corazón es lo original y el token es lo que lo reproduce, ¿no? En la actualidad tenemos tokens de plástico que pueden reproducir más o menos las funciones de un corazón, pero ya nos estamos adentrando al mundo de crear nuevos tipos y desechar los antiguos, desechar los originales. Es decir, estamos creando nueva realidad desde lo humano y esto, claro que tiene implicaciones éticas muy, muy importantes, ¿no? Es por eso que yo digo que el mundo actual está siendo afectado por gemas sintéticas de las que nadie se quiere hacer responsable en realidad, ¿no? Esta síntesis máxima que está impulsada más que nada por los tecnocapitalistas o los astrocapitalistas, como le quieran llamar, no está siendo atendida de forma adecuada, ¿no? Y aquí Latour nos invita a reflexionar al respecto y nos invita a tomar partido y a ser activistas precisamente de este mundo sintético por el cual no nos preguntaron si queríamos, digamos, ser parte de él, ¿no? En este sentido, bueno, en realidad, si pensamos más críticamente, se puede demostrar que todos somos partícipes del antropoceno, de alguna forma, pero en realidad son muy, muy pocos quienes desarrollaron aquellas tecnologías que lo aceleraron, ¿no? Y en realidad, pues estos son los tecnocapitalistas. Ahora bien, ¿cómo utilizamos o cómo podemos repensar los conceptos de lo artificial y lo sintético para lo comunal? Yo creo que hay una posibilidad, porque si retomamos el concepto de cultura de Malinowski, en donde decía que la cultura es una ampliación adicional de su aparato anatómico, ¿no? Una especie de coraza anatómica de defensas y seguridades, con movilidad y velocidad a través de los medios con los que el equipo corporal directo lo hubiera defraudado por completo, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias a la artificialidad, digamos, de las primeras o los primeros grupos humanos, se pudo sobrevivir porque crearon su ambiente artificial a partir de imitar a otros animales, de imitar a las naturalezas. En la actualidad, yo considero que ya estamos empezando a entrar también a lo sintético desde abajo, digamos. En un momento les explicaré más al respecto. Yo pienso que estamos en un dilema entre las comunidades artificiales y las comunidades sintéticas. Ajá. Una comunidad indígena con un sistema de cargos tradicional
podríamos decir que es una comunidad de tipo artificial y excluyente. Como les comenté anteriormente, los sistemas de cargos, bueno, pues tienen un origen prehispánico, pero al mismo tiempo fueron afectados por la colonia. Entonces, en la actualidad hay puestos religiosos y puestos civiles que forman una especie de escalera para poder llegar a ser presidente de la comunidad. Y solo los hombres mayores de 18 años pueden participar en el sistema, las mujeres son excluidas. Si alguien se encuentra en Estados Unidos y no regresa a cumplir el cargo, bueno, es excluido de la comunidad, no se puede enterrar en la comunidad, etcétera, etcétera. Se pierden derechos, ¿no? Entonces, por eso yo considero que estas comunidades son de tipo artificial y son excluyentes. En cambio, bueno, yo considero que lo comunal, como ya les había dicho, y estos proyectos, digamos, de universidades comunales, que no solo están en México, sino en varias partes de Latinoamérica, hay activistas sociales ahí muy implicados, implica que el diseño de una comunidad sintética sea incluyente, que no sea coercitivo, que su administración se base en la confianza y en la compartencia, ¿no? A diferencia de la anterior, que la administración se basa, digamos, en la coerción y la exigencia. Ahora, tenemos en el país a múltiples comunidades que están migrando de los sistemas comunitarios artificiales a los sintéticos. Ahí, por ejemplo, piensen en Cherán, ¿no? Que ha luchado mucho por este reconocimiento. Pero bueno, hay muchas otras comunidades nahuas, también los caracoles zapatistas, son comunidades que antes eran artificiales y que ahora están migrando hacia lo sintético, y quizás esa sea la utopía de las universidades comunales, es decir, migrar también de lo artificial a lo sintético, en un sentido no peyorativo, sino en un sentido de diseñar la realidad, de rediseñar a la comunidad. Ajá. ¿Para qué? Bueno, pues para protegerla de la destrucción de la vorágine capitalista. Y este rediseño comunitario, que podemos también denominarlo innovación social radical, pues está generando también conflictos al interior de las comunidades, porque ser una comunidad artificial, pues es más fácil para algunas personas, porque acceden a recursos del gobierno, porque pues tienen, digamos, ciertos servicios tradicionales del gobierno, pero eso no quiere decir que sean buenos servicios, eso no quiere decir que no estén atrapados en otro tipo de redes de corrupción, etcétera. Entonces, en algunas comunidades en el país nos encontramos con estos conflictos muy fuertes y inclusive enfrentamientos ya físicos han sucedido, lamentablemente, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita desde mi perspectiva para acelerar la migración de comunidades artificiales a comunidades sintéticas? Pues la localización radical de tecnologías. Esto nos ayudaría y aquí nos encontramos frente a una nueva paradoja en el sentido de que muchas de estas comunidades por sistemas comunales y de compartencia desconfían de las nuevas tecnologías. Crear una comunidad sintética de base tecnológica implicaría repensar el diseño tecnológico en su fundamento. Les invito a que pensemos por un momento en la metáfora del escritorio. Ustedes me están viendo, ya sea desde una computadora móvil, ¿no? Una laptop o desde su celular. Y estos aparatos operan con una interfase gráfica que está basada en la metáfora del escritorio, que fue diseñada más o menos hace 50 años. Esta metáfora en realidad es excluyente, es artificial. Fue creada por hombres de cuello blanco en San Francisco, desde Ceros Park, donde pues se trabajaba en un escritorio y se tenían archiveros. Entonces, como los usuarios de las nuevas máquinas que no eran ingenieros no podían operarlas fácilmente, porque pues no habían dibujitos, ¿no? La gente no se les iba a apropiar si las comercializaban, entonces les pareció que la solución más fácil era crear una especie de escritorio. Por eso es que tenemos archivitos que se abren como
los archivos que se supone tendríamos en el cajón de nuestro escritorio, etcétera, etcétera. Esa metáfora que intentaba facilitar la apropiación o usabilidad se extendió a nivel mundial, pero esa computadora, con esa metáfora, pues está haciendo un choque cultural realmente con otras comunidades, por ejemplo, las indígenas rurales, en donde no existen escritorios, en donde no existen archivos de esta naturaleza, en donde hay metáforas de vida más importante, porque ahí no trabajan en oficinas limpias, ¿no? Con escritorios. Ahí trabajan en la tierra, ahí aran la tierra, ahí crecen los alimentos. Entonces, si pensamos en esta realidad que ocupa a más de la mitad del mundo, ¿no? Que no es urbano, sino que es rural, pues es una gran exclusión. ¿Y qué pasaría entonces? Y esta es la segunda reflexión a la que les invito, si en lugar de utilizar una metáfora del escritorio, se hubiera utilizado una metáfora desde el sur, una metáfora desde lo indígena o desde las comunidades rurales para diseñar las interfaces de las computadoras. ¿Qué pasaría si existiera una metáfora del arado, por ejemplo, ¿no? El arado es un complejo sistema de organización igual o más poderoso que un escritorio y podría organizar toda la manera en cómo interactuamos con el sistema de la computadora. Y eso nos llevaría a poder generar un pensamiento sintético localizado. Eso nos llevaría a poder crear innovaciones a partir del uso de la computación que fueran acordes a nuestros territorios, a nuestras formas de vida, a nuestras cosmovisiones. Entonces, aquí las preguntas serían si estaríamos dispuestos o si estamos dispuestos como sociedad a que solo unos cuantos diseñen la naturaleza sintética y una mayoría solo la adapte mediante su reproducción. También les preguntaría cómo podríamos alterar el control del diseño sobre lo sintético, pensando, insisto, específicamente en las grandes tecnológicas, en los astrocapitalistas que nos dan propuestas ya muy cerradas. También les invitaría a que reflexionemos si es posible diseñar lo comunal desde lo tecnológico sintético o no. Y también, pues, sobre cuáles serían las tecnologías y los principios para el diseño de lo comunal desde lo tecnológico sintético. Enseguida les presentaré algunas ideas al respecto. Estamos ya, digamos, en la tercera sección en la que voy a ir cerrando estas ideas con algunos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí yo hablo de cosmotecnias, es decir, tecnologías artificiales para el rediseño de los pluriversos. ¿Qué es un pluriverso? Bueno, pues hay gente que habla de un gran mundo global, ¿no? El mundo con M mayúscula, como lo ha denominado John Locke, el mundo mundial, y en cambio desde otros lados se habla de muchos mundos, ¿no? Desde el propio zapatismo siempre nos dejó en claro que ellos no buscaban destruir al mundo, sino buscaban el reconocimiento de otros mundos, es decir, el pluriverso. Un pluriverso, pues, habita en una realidad semiótica particular, localizada en un territorio específico, en donde puede ser que la tierra, los árboles y los animales no tengan el mismo valor que tienen en otra comunidad. En un lado, un lagarto puede verse como una entidad sagrada y en otro, no lo es un animal común. En el norte de América, la tortuga es un animal sagrado y en Mesoamérica se aprecia, pero es más un ente, digamos, prácticamente no es un dios, ¿no? Por eso en Estados Unidos se habla de las Islas Tortuga, que son, digamos, en realidad la manera de referirse a todo este gran territorio estadounidense y del norte de América por parte de los indígenas. Eso es el pluriverso, comprender que dentro del mundo hay múltiples mundos con sus propias visiones, entidades, dioses, formas de relacionarse con el territorio, etc. ¿Y qué son las cosmotecnias? Bueno, pues son aquellos instrumentos tecnológicos que sostienen a estos mundos, a estas cosmologías. Cada cultura tiene su propia cosmotecnia, es decir, y es más, tiene muchas cosmotecnias, pero hay unas que son centrales y otras secundarias. Una cosmotecnia, por ejemplo, es el potlatch del norte de Estados Unidos, de Canadá y Alaska, que practican ahí algunos grupos étnicos para redistribuir las riquezas. Otra cosmotecnia sería el intercambio de brazaletes en las Islas Trobriand,
en el Pacífico que permite la reproducción de lo social al interior de un territorio fragmentado, ¿no? Otra cosmotecnia sería la identificada por Margaret Mead, que era una casa para los jóvenes afuera de la comunidad, en donde la anomia, por decirlo de alguna manera, se podía controlar y donde pues, los jóvenes eran relativamente libres en todos los sentidos respecto a su cuerpo, respecto a cómo relacionarse con la naturaleza en ese momento, etcétera, etcétera. Eso es también una cosmotecnia que ayudaba a esa comunidad a reproducirse. Entonces, debemos de conocer cuáles son nuestras cosmotecnias, cuáles tienen un lugar central en el mundo y cuáles son secundarios específicamente al interior de los pluriversos. ¿Por qué? Bueno, porque, insisto, estas cosmotecnias son lo que sostienen al pluriverso y yo considero que podemos rediseñarlas porque en muchos casos han sido destruidas tanto físicamente como a través de modelos de educación que no contemplan pues este tipo de conocimiento científico que existe en estos territorios. Aquí lo que estamos viendo es una yupana, que era una forma tradicional, digamos, de hacer cálculos entre los incas, y esto es del lado izquierdo, del lado derecho. Sí, un momento. Perdón que lo interrumpa, no se estaba viendo, ya que se cambió, no se había cambiado la imagen. Sí, esto es una yupana. Y esta yupana, bueno, lo que pueden ver es la manera en cómo se contaba tradicionalmente entre las comunidades incas. Y del lado derecho ven cómo Walter González, quien es un ingeniero que trabaja cerca de los Fab Labs y el Fab Academy, diseñó un modelo electrónico de la yupana, ¿no? ¿Por qué es importante pensar en el rediseño y la impresión con las nuevas tecnologías de aquellas tecnologías que han sido perdidas? Bueno, porque, insisto, ahí está la clave de los pluriversos. En el caso específico de México, de Mesoamérica, muchas de las comunidades tienen como un sistema de cuenta digamos, la cuenta va de 20 en 20 y así van más o menos los círculos en relación a los meses, ¿no? Contar de 20 en 20 nos lleva también a pensar a diferentes formas de solucionar problemas, a diferencia de contar de 10 en 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, la yupana son las matemáticas incas y con matemáticas incas se puede pensar de manera diferente la ingeniería y la solución de problemáticas específicas. Paso a la siguiente. Quizás podrá parecer que, bueno, para desarrollar estas cosmotecnias o para rediseñarlas, pues necesitamos amplios conocimientos de ingeniería, de tecnología, pero también si nos vamos al campo podemos observar que los indígenas están haciendo sus propios arreglos tecnológicos para poder acceder a las cosmotecnias de sus comunidades, específicamente cuando son migrantes. Por ejemplo, en el caso de una comunidad maya en Yucatán, en los Cuscap, tuve la fortuna de platicar con un ekman o un chamán a quien habían enviado un celular los mayas migrantes que se encontraban en San Francisco. ¿Y qué hacía el celular con el chamán? Bueno, pues desde ahí se llevaban las velaciones, que es una forma tradicional, bueno, entre estas comunidades, pues para tener una especie de terapia, de catarsis. Recordemos que también existe toda un área de psicología que se relaciona con lo étnico, que es la etnopsicología, la etnopsiquiatría, etcétera, etcétera. Bueno, pues los chamanes o los ekman cumplen más o menos esta función en estas comunidades. Cuando los mayas migran, no tienen a sus médicos tradicionales, le enviaron el teléfono y él hacía las velaciones a través del teléfono y cada vez que necesitaban, pues le enviaban y le ponían crédito a su teléfono, ¿no? Y esta práctica se reproduce en muchos lados. Esto es una forma de generar una cosmotecnia de una manera muy práctica. Ajá, porque aquí lo que implicaba la cosmotecnia era el chamán y su forma de realizar todos estos, digamos, rituales que permitían la reproducción de la comunidad.
Un momento, paso a la siguiente. ¿Quién ha reflexionado sobre estos temas? Bueno, tenemos al antropólogo Roger Bartra, quien tiene un libro muy interesante que se llama Chamanes y Robots. También ha escrito otro libro que es Antropología del Cerebro, se lo recomiendo. Y él nos dice que básicamente los humanos somos incompletos, es decir, que un humano solo, aislado de la cultura, difícilmente podría desarrollar una conciencia profunda. Esta hipótesis de Bartra de la incompletud de la conciencia se basa en el efecto placebo, que creo pues conocemos muy bien. Es decir, por ejemplo, cuando nos dan chochitos en vez de una medicina y la mente ayuda a curarnos porque creyó en esos chochitos, ¿no? Esa es una expresión común, banal, del objeto de lo placebo, ¿no? Sin embargo, tenemos muchísimas, tenemos, digamos, cualquier conexión que implique la relación de una cultura con aquellos elementos centrales e importantes para la reproducción de su comunidad, funcionan como objetos placebos o como símbolos placebos que ayudan a que la interfase de la mente humana se una con lo social y pueda crear la conciencia de lo que es un individuo situado en una cultura con una identidad particular y que tiene un cuerpo con extensiones específicas, que se cura con maneras particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lévi-Strauss, en Perú, cerca del Amazonas, describió un ritual para cuando las mujeres no podían tener hijos, bueno, más bien cuando tenían dificultades en el proceso de parto. Y esa descripción implica todo un canto que practicaban los chamanes ahí para poder ayudar al niño a salir, porque en el mito se dice que cuando no salen es porque está atrapado, ¿no? Porque el Mu no lo deja salir, que Mu es una diosa, pero una diosa dual. Entonces, el chamán tiene que luchar contra la diosa a través de una serie de rituales, de cánticos, hasta que la mujer puede dar a luz. Ese tipo de rituales que parecen muy lejanos, muy extremos a la realidad actual, moderna, están presentes. Solo volteemos a ver los rituales cotidianos que tenemos a diario en nuestra vida y se darán cuenta que en realidad nuestra, digamos, interfase cultural es lo que nos hace sentir vivos en un sentido de pertenecer a algo. Es lo que nos hace tener identidad, es lo que nos permite relacionarnos como entes y localizarnos. Esto, bueno, pues también nos habla sobre la importancia de crear tecnologías que promuevan justamente este efecto placebo entre quienes las usen para que no estén desterritorializadas. Para ejemplificar esto, Bartra nos dice que el celular, pues es una prótesis, obviamente, eso ya lo hemos experimentado, ¿no? Que funciona como parte de la extensión de la conciencia humana en la actualidad, ¿no? Él lo nombra un pequeño exocerebro electrónico que conecta a nuestro sistema nervioso con un amplio universo social y cultural. Y él dice que el exocerebro, en la actualidad, el celular juega el rol de un amuleto portátil que produce el efecto placebo. Digamos, este efecto placebo del que les hablaba anteriormente, me gustaría aclararlo que no se reduce específicamente a las pastillas y a lo médico. El efecto placebo puede estar relacionado inclusive con alguna pulsera que alguien utilice todos los días porque es muy importante, porque se la regaló su abuela o el reloj o algún ritual que hagan. Eso es parte de nuestras prácticas placebo y que nos permiten la conexión con el mundo, ¿no? Inclusive se han hecho estudios donde cuando la gente olvida su celular en la casa, tiene un desempeño peor en el trabajo, en el estudio, etc. Lo que les decía, específicamente yo haciendo la lectura de Bartra,
considero que además, digamos, esta interconexión que tenemos los humanos con nuestra cultura, que está mediada por la tecnología y el propio lenguaje, permite completar, digamos, nuestra identidad para diferenciarnos del resto de los grupos, ¿no? Pensemos específicamente en qué quiere decir Nayeli en zapoteco, que si bien quiere decir te quiero, lo está haciendo en referencia al hígado, porque el hígado anteriormente en comunidades mesoamericanas se relacionaba con las emociones y no era algo negativo, sino algo positivo. El hígado era, digamos, el corazón actual que se utiliza para pues, expresar afección positiva, para expresar amor, ¿no? Pero en estas culturas, cuando utilizas Nayeli, en realidad te estás hablando del hígado, por ejemplo. Es por eso que es tan importante que siempre que desarrollemos tecnología localizada, pensemos en las implicaciones profundas de estas culturas, de su lenguaje, sus cosmovisiones y no solo trasladar tecnologías, sino traducirlas a los contextos específicos culturales y, de ser posible, no solo traducirlas, sino crear tecnologías endógenas, ¿no? Esto me lo voy a saltar, básicamente se refiere a qué se necesita para que un robot tenga conciencia. Lo que dice Bartra es que la inteligencia artificial y los robots nunca tendrán conciencia hasta que no pasen la prueba del objeto placebo o la prueba del placebo. Es decir, que se engañen o que adquieran un nivel simbólico de inteligencia. Bueno, esto lo comenta aquí. Me voy a pasar esta, a ver, permítanme porque sigo teniendo problemas con el paso de las slides, una disculpa. Me voy a esta slide en donde quiero ya mostrarles algunos robots indígenas que han desarrollado específicamente en una comunidad en el lago Titicaca, el más alto del mundo, en la frontera de Bolivia con Perú. Habita un grupo que viven en islas flotantes. Lo que están viendo a la izquierda son las islas flotantes de este grupo. Y a la derecha vemos a jóvenes pertenecientes a este grupo que han desarrollado una serie de robots que están hechos, en buena medida, del junco, el mismo junco que esta comunidad utiliza para construir sus casas flotantes. Entonces, esto es digamos, un robot realmente endógeno, pero además estos robots pues no sirven solamente para que caminen o para diversión, sino que están ayudando a cultivar, a hacer más efectivo el cultivo, por ejemplo, en las comunidades, ¿no? Están ayudando a gestionar los recursos de la propia comunidad. Y además, pues están realmente, en vez de parecer humanos simpáticos como lo hacen en Occidente, no, allá imitan o asemejan a los animales locales. Entonces, creo que en estas expresiones robóticas étnicas podemos encontrar realmente un diseño social radical de apropiación tecnológica, y les invitaría a que investiguen más al respecto. También está Kipi, por ejemplo, en la pandemia estuvo recorriendo las montañas de Perú para llevar educación. Hay diferentes robots étnicos, pero lamentablemente pues son los mínimos, ¿no? Ya para cerrar, acerca del protocolo de inteligencia artificial indígena, bueno, este fue publicado hace 3 años aproximadamente. Hubieron 2 workshops de indígenas de diferentes partes del mundo, donde comenzaron a discutir qué cosa sería una inteligencia artificial indígena y cuáles serían sus parámetros mínimos. Cabe mencionar que está el documento, pueden acceder a él en internet, es muy fácil de encontrarlo, y lo que nos dicen de entrada, ¿no? Este es un documento de posición sobre el protocolo indígena de inteligencia artificial. Es un punto de partida que intenta reflexionar sobre una posición ética específica, que ayude a guiar el desarrollo de la inteligencia artificial. No es coercitivo, ¿no? Y se intenta, bueno, desarrollarlo también a partir de una idea de compartir, también de creer, también de valorar los recursos naturales, también de no hacer daño a la cultura, sino poderla hacer emerger, etcétera, etcétera.
Aquí yo también quisiera reflexionar con ustedes brevemente acerca de por qué llegaría a parecer utópico o utópica la idea de que los indígenas desarrollen su propia inteligencia artificial. Bueno, creo que esto tiene que ver con el hecho de que se piensa de alguna manera que estas tecnologías pues solo son occidentales y que solo lo que hacemos desde otras latitudes pues es apropiarlas, ¿no? Y no es así, es decir, la inteligencia artificial también puede diseñarse desde lo indígena, sus inputs pueden ser indígenas y se han hecho ejercicios en este sentido. Y digamos, aquí el problema que necesitamos resolver es cómo desarrollar ya, cómo solucionar la parte económica y tecnológica, ¿sí? Para poder concretar estas tecnologías. Pero existen ya algunas propuestas que les mostraré rápidamente. Estas propuestas, pues, de alguna manera van más hacia lo futurista, ¿no? Pero nos ayudan a pensar un poco cómo se ha reflexionado desde el mundo indígena en algunas inteligencias artificiales, ¿no? O posibles inteligencias artificiales. Y bueno, este es un ejemplo inspirado por las bolsas utilizadas entre indígenas norteamericanos en las Islas Tortuga, que insisto es el nombre con el que se denomina Estados Unidos, Canadá, Alaska por los indígenas, porque muchos de sus mitos refieren a la tortuga como un animal sagrado, y estas bolsas que son comúnmente utilizados son llamadas bolsas pulpo, ¿no? Entonces aquí vemos un ejercicio de etnoficción que a mí me parece interesante, que podemos leer rápidamente, ¿no? Y esta autora específicamente indígena nos dice que en un futuro lejano, estas bolsas pulpo permitirán, bueno, perdón, una inteligencia artificial basada en estas bolsas pulpo permitirán el almacenamiento masivo y eliminan el problema de los recursos terrestres, es decir, la propiedad, ¿no? Dice que el ADN paisaje de cada persona es único y por lo tanto la entrada y salida de los sistemas de cálculo que se almacenarían serían únicos. ¿Cómo dice que funcionarían estas bolsas pulpos si fueran inteligencia artificial basada en ADN? Bueno, se tendrían que colgar adentro de los dientes para hacer uso del ADN y poder funcionar, ¿no? Dice que el dispositivo es también una interfaz que utiliza nuestros modos interiores personalizados de percepción para interpretar y evaluar los resultados informáticos, es decir, la cultura localizada. Ajá. Y los programas específicos de esta inteligencia artificial se desarrollarán a través de nuevas posibilidades que ofrecen la naturaleza y la potencia de este tipo de computación. Insisto, inteligencia artificial localizada en un territorio que dialoga con su naturaleza, con el ADN específico de ese grupo cultural y que permite o evalúa el diseño localizado, centrado en una cultura o en un pluriverso. Les voy a mostrar una más. En este caso, la autora piensa en estos collares similares a los que les platiqué de las islas polinesias que se utilizan para los intercambios. Estos están hechos de dientes, entonces aquí más o menos les digo un poco cómo esta cosmotecnia está inspirando posibilidades de realidad, de inteligencia artificial y de criptomonedas para esta investigadora indígena también. Estos se llaman dentaliums, ¿no? Entonces son unidades de conchas en forma de colmillo que proceden del Pacífico. Ella nos dice que estas podrían estar llenas de simulaciones de dinámica de flujo computacional, ¿no? Dice que estas muestran un chorro de fluido de alta velocidad que se inyectan en un medio en reposo. Cada filamento depende de la concha génesis y de su adaptación generacional. Las cuentas negras anclan los nodos dentro de un registro distribuido mantenido por la totalidad de la red, es decir, el collar. Aquí ella está reflexionando acerca del blockchain. Dice que esta ofrenda a las inteligencias artificiales pretende permitir la externalización de historias, datos, sueños que fluyen a través de cada concha. Ajá. Y además nos dice que cuando las inteligencias artificiales lo usan y lo llevan, es un medio simbólico de compartir y una expresión de respeto por uno mismo, por los demás y hacia los demás. Entonces aquí vemos otro ejercicio
de etnofuturismo basado en las cosmotecnias, en las posibilidades que se vislumbran para digamos, la protección y el rediseño de los pluriversos. Para terminar, quisiera mostrarles un prototipo de una inteligencia artificial que estamos queriendo desarrollar en zapoteco. Este prototipo se está presentando en la Bienal de Venecia. Es un video corto, espero que lo puedan ver. ¿Ya lo están viendo? ¿Me pueden confirmar? ¿Están viendo YouTube? No, aún no. Ok, permítanme ver cómo podemos hacer esto. Voy a dejar de compartir y luego voy a volver a compartir. Me dice que no puedo compartir la pantalla. Ok, déjeme ver si lo puedo compartir yo. Ok, bueno, Elsa, tú tienes por ahí la liga del video, ¿verdad? Sí, déjeme compartir. Gracias. Ayati, Ngiu, Si lo puedes... No, ajá, sí, gracias. la akabe, Ngiuke, Nappanisado lari, Gunaake, Nisinissa kayati, Ngiuke, Rappabandabiani, Gunaake, Ruttiegie lugidilari.
Ok, bueno, pues ahí terminaría mi intervención y quedo atento para sus preguntas, comentarios, reflexiones. Muchas gracias, Elsa. Gracias a usted, doctor. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla o irla a de preguntas y comentarios. Comentarios o preguntas las pueden hacer a través del chat o de viva voz, levantando la mano, por favor. Bueno, nos quedan preguntando, yo tengo una pregunta. ¿De qué manera nuestros estudiantes podrían colaborar con esta nueva forma de ir viendo lo cotidiano en nuestras tradiciones, ¿no? ¿De qué manera podrían ellos ir adhiriendo a esas actividades si les interesa el tema? Claro, bueno, mi recomendación es siempre empezar a asistir a eventos de makers. Es muy importante porque, bueno, esta es una comunidad abierta en donde cualquier persona que quiera aprender, independientemente de su edad y sus habilidades, son bienvenidas, bienvenidos. Por ejemplo, está el Startup Weekend binacional que va a ser en Tijuana y San Diego, donde ustedes pueden participar, sus estudiantes, en 3 días, conocer a grupos de jóvenes entusiastas que quieren desarrollar un prototipo de una idea, se conjuntan, quizás alguno de sus estudiantes tiene habilidad para el comercio, a lo mejor otro tiene para el marketing, a lo mejor alguien más tiene la tecnológico, sabe hacer código, y se van haciendo equipos, y estos equipos desarrollan un prototipo en 3 días, y si ganan, les dan apoyos para que continúen con el desarrollo. Son eventos donde se aprende mucho, donde se conoce mucho acerca de cómo ir creando nuevas posibilidades de tecnologías, y para mí pues fueron fundamentales cuando yo empecé a entrar a estos temas. Entonces eso yo le recomendaría a sus estudiantes, además de pues comenzar a aprender a programar. Hay muchos cursos gratuitos o de muy bajo costo también en internet, entonces esa sería mi recomendación. Y que cuando lo hagan, pues lo apliquen a su cotidianidad, ¿no? Es decir, que intenten aplicarlo a resolver o problemas muy de su entorno o si quieren, digamos, también pueden generar pues códigos específicos para ellos mismos, ¿no? Sí, gracias. Damos la voz a la maestra Ivonne. Hola, buenos días, maestro Matus, muy interesante y a veces a las ciencias sociales se nos hace como que eso es de las administrativas o de algo más allá. Tuve el gusto de tomar con usted el curso hace unos 3 años, de innovación. Y me pareció súper interesantísimo, sobre todo en cuestiones este, em, pues, para hacer cuestiones, de trabajo interdisciplinario, y porque hay muchas cosas que desde las ciencias sociales tenemos como herramientas de análisis, pero desde las otras, por ejemplo, tienen lo técnico, lo administrativo o qué sé yo, ¿no? O un conocimiento diferente. Nosotros desarrollamos, bueno, no terminamos de desarrollar, pero una aplicación para personas de la tercera edad que estuvieran no en abandono, pero sí solas y que tuvieran necesidades varias, así como un Uber, pero de servicios para tercera edad. Muy interesante porque pues, nos damos cuenta que es una parte de la sociedad que está muy abandonada y que es realmente un problema social. Bueno, nada más eso. Gracias. Muchísimas gracias, Flor, por tu comentario y bueno,
qué bien que nos acompañaste en esa ocasión en el curso. Y totalmente de acuerdo, la multidisciplina es central, básica. Yo no soy ingeniero, entonces yo trabajo con ingenieros, y yo de alguna manera pues aprendo mucho de ellas o de ellos, y si tomo algún curso para programar, pues básicamente es para entender la lógica, ¿no? Para entender su mundo, porque hay expertos para eso, ¿no? Entonces tenemos que aprender un poquito de todo para poder hacer diálogos, porque si no, pues la comunicación no fluye, y también ir a la práctica, insisto. Además, estos eventos como startups o hackatones o ferias de ciencia son realmente abiertas, y ahí se comparte y se aprende mucho. Entonces, para sus estudiantes yo creo que es básico. Y algo que es central además es no pensar que tenemos una idea única y que nos la queremos quedar porque no queremos que nos la roben, ¿no? Eso piensan en muchas ocasiones los estudiantes con las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, pero aquí la lógica es diferente. Prácticamente aquí la lógica es de compartencia, ¿no? En estos eventos, y tú llegas, propones tu idea, y si les gusta a los demás, van a desarrollar tu idea en esos 3 días digamos, de trabajo intensivo. Entonces, pues yo creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Tener la posibilidad de experimentar y conocer otras formas, digamos, de solucionar problemáticas cotidianas. Tenemos un comentario de Rosa Lucía Mato Ortiz. Dice, de acuerdo con la maestra Flor, desde las humanidades también tenemos mucho que aprender, también mucho que enseñar. Cómo dirigir o encauzar la investigación con nuestras comunidades estudiantiles, pedagogía y educación son ámbitos que tendrán mucha responsabilidad al respecto. Sí, en definitiva, y creo que estamos en un gran reto por la transformación, digamos, del panorama tecnológico a nivel mundial, debido a la emergencia de las diferentes inteligencias artificiales o predictivas, y si no hacemos algo, todo lo que hemos avanzado, digamos, en formar nuestros sistemas educativos, pedagógicos, etcétera, pues se verá afectado críticamente. Les comento, por ejemplo, que empecé a trabajar con una colega que está haciendo su doctorado en la Rosario Castellanos, que es una universidad en la Ciudad de México, y su tema de investigación tiene que ver con el uso de ChatGPT entre estudiantes de preparatoria, porque ella también dirige un área importante de la preparatoria en línea de la UNAM. Y su preocupación es entender cómo ChatGPT puede ser evaluado en su relación creativa con los estudiantes para diferentes tipos de escritura. Una que va desde lo más formal a otra hasta lo más práctico, como hacer, digamos, CVs, cartas, etcétera, y a otra a lo más creativo, como para llegar inclusive a escribir poemas, novelas, etcétera, ¿no? Pero ella lo que quiere entender es realmente las posibilidades de esta tecnología para expandir el potencial de los estudiantes de la preparatoria en línea, que tradicionalmente pues están muy excluidos, ¿no? Justamente, y ella considera que la inteligencia artificial puede cambiar esta relación de exclusión. Entonces, también mi invitación para ustedes como docentes es esa: exploren en Internet. Afortunadamente hay muchos cursos también gratuitos acerca de los potenciales de la inteligencia artificial en la educación o para la redacción de textos. Ahorita mismo hay uno del Knight Center dirigido a periodistas, pero creo que todavía se pueden inscribir, en donde de manera muy fácil nos explican cómo utilizar estas tecnologías para redactar textos pues de calidad, ¿no? Y que no sean copias o plagios. Sí, ¿qué textos también podrías recomendar? Además, los que ya mencionaste, algunos textos durante tu presentación, pero ¿qué otros textos podrían tener los maestros y los estudiantes para acercarse a estos nuevos temas o a estas nuevas formas de abordaje de estos temas que ya presentaste? Claro, bueno, yo confío mucho en los MOOCs, Massive Open Online Courses, o cursos abiertos masivos en línea.
El que tenemos en el Colegio de la Frontera Norte de Innovación Social ya pronto va a ser abierto para que cuando quieran tomarlo lo puedan hacer, ya no va a ser con la instrucción ahí sabatina. Entonces les invitaré cuando esté ya abierto, yo creo a más tardar en el siguiente mes lo tendremos disponible, pero hay muchísimos y muchas plataformas. Por ejemplo, Santander últimamente estaba ofreciendo cursos tanto para profesores como estudiantes asociados con Udemy, cursos gratuitos para programación, para manejo básico de paqueterías, para la nueva realidad educativa a la que nos enfrentamos. Y estos cursos, bueno, a mí lo que me fascina de ellos es que los puedes tomar en cualquier momento, inclusive pues caminando con tus audífonos y te permiten irte actualizando. Entonces, para mí eso es una cuestión básica. Además, bueno, hay muchas iniciativas ciudadanas donde también se puede sumar. Estamos en este momento en Tijuana y San Diego participando en la Capital Mundial del Diseño y queremos mostrar al mundo, bueno, pues qué cosa es esta región transfronteriza y cómo desde el diseño multidisciplinario se están atendiendo algunas de sus grandes problemáticas. Yo específicamente estoy al frente del eje de ciencia y tecnología para el lado de Tijuana, tengo una colega que hace lo mismo para el lado de San Diego, y lo que hacemos es crear red, ¿no? Cada mes tenemos una reunión en donde personas que están desarrollando tecnologías o que están en las ciencias van, presentan sus proyectos, entre todos hacemos una discusión para ver cómo podemos sumar y la creación de comunidad permite pues, ir fortaleciendo el ecosistema, pero además les invitamos a que suban sus proyectos a la plataforma de la Capital Mundial del Diseño para que puedan ser registrados, utilizar la marca y quizás acceder a otro tipo de recursos. Entonces, si algunas de ustedes están en Tijuana, en el área de Tijuana, también les invitamos a que participen, o inclusive de su propia universidad, pueden hacer equipo con alguien que esté aquí en Tijuana y con gusto, pues les esperamos en esta red de innovación y de tecnología y ciencia para la Capital Mundial del Diseño. Pueden encontrar más información en internet, WDC 2024. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar o hacer preguntas? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta ni comentario, agradecemos muchísimo al doctor Max su presencia, su presentación, y le recordamos que regresamos a las 11 con la segunda conferencia. Muchas gracias, doctor, un gusto tenerlo aquí y compartir con nosotros. Esperemos vernos próximamente y nos vemos a las 11, entonces todos. Muchas gracias, continuamos a las 11. Gracias. 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 Adelante, doctora Alma. Hay otras preguntas. Doctora Alma, adelante. Y después el maestro. No, pues felicitarlos principalmente, ¿no? Por en esta novena jornada de sociología y pues ante todo, pues la atención, ¿no? Muchas gracias por todo. Sí, adelante, maestra Alma. No se escucha el micrófono. Sí, cierto. Ahí ya, la escuchamos. Bueno. Buenos días, y yo más que nada una disculpa grandísima. Me conecté ya muy demasiado adelantado lo que vino siendo esta jornada. Saludarlos desde acá, desde Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues continuar con esto y pues ojalá que haya la oportunidad de seguir intercambiando ideas o formas de cómo llegar a los estudiantes con todo esto que han propuesto ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esperamos a las 11. Adelante, la persona Gutiérrez. Luqui, adelante. Buenos días. Una disculpa porque me está fallando mucho mi
mi internet y ya no alcancé a escuchar como toda la conferencia, pero desde que yo observé, digamos, esta actividad, me interesó mucho porque precisamente yo estoy trabajando ahorita en 3 comunidades rurales e indígenas de acá del estado de Chiapas, y lo estoy haciendo con este enfoque de innovación social. Y lo último que escuché del doctor Matthews es que precisamente a veces o cómo estas nuevas herramientas nos ayudan a poder crear más redes. Y yo al principio siempre le había tenido un poco de miedo, lo digo así, a esta nueva tecnología o a esta inteligencia artificial, porque muchas veces nosotros nos focalizamos a que nos pueden ganar en inteligencia, no como un apoyo, sino que al final ellos puedan hacer el trabajo por nosotros. Creo que se trata de que nosotros podamos manejarlos de una manera consciente y que sea un apoyo para crear nuevos mecanismos y nuevas herramientas en los procesos que se van dando a nivel comunitario. Y ahorita que él mencionaba esto, a mí me surgió la idea entonces de cómo a través de la inteligencia artificial yo podría crear un prototipo para que para estas personas que viven en las áreas rurales y tienen ya tienen un mercado como alternativo, pero donde no hay mucha afluencia de personas. Entonces, a través de esto, como crear la dejamos de escuchar. Pero bueno, le invitamos a que deje su comentario. Hay otro ¿Alguien más tiene algún comentario. Okay, sí, adelante, Julieta. Sí, de Andrea Teacher, dice: de este lado, su servidora en lo que pueda apoyar desde la disciplina pedagógica y dominio de la plataforma hasta la gestión de imágenes web. Me llevo la tarea de implementar la innovación. Gracias por compartir su conocimiento. Muy bien. Sí, ya no hay ningún otro comentario o pregunta. Nos vamos un momentito, regresamos a las 11 con la segunda conferencia. Esperamos nos puedan seguir acompañando. Y muchas gracias por estar aquí en este momento. Ok, ya regresa el maestro Matos, pues si le queremos comentar algo más, porque se salió, pero está por volver si quieren para que escuche también sus comentarios. Ahí viene ya. Se desconectado un momento, pero ahí viene. Si gustan para... Perdón, ¿a qué horas se regresa? A las 11, en media hora más o menos, pero aquí está ya volviendo el doctor Matos, si ya regresó, para si le quieran comentar algo sobre los comentarios Porque que yo los pueda ver antes de que sí, me confundí un poquito, tengo las 11:23 acá conmigo. sí, acá es una hora menos, acá son las 10:23. Ok, entonces sería yo a las 12. Sí, aquí está ya el doctor Max Matos, no sé si quieran, si quieren leerle otra vez el comentario, por favor, Julieta, para que lo escuchen, porque se había salido, ya regresó. Sí, comenta Andrea Teacher: de este lado, su servidora en lo que pueda apoyar desde la disciplina pedagógica y dominio de la plataforma hasta gestión de imágenes web. Me llevo la tarea de implementar la innovación. Gracias por compartir su conocimiento. Sí, también hay otra pregunta de una persona que se tuvo que salir, pero igual quedó grabada la pregunta, igual te la comparto por si ya después puedo conectar con ella. No sé si quieres comentar algo más sobre este último comentario, o si alguien más quiere comentar algo ahora que ya volvió el doctor Matos, para que lo escuchen directamente. Sí, adelante, no sé si quieres comentar algo más. O si puedes escribir aquí en la plataforma que nos dijiste, para que también la tengamos aquí todo grabada, aquí en el chat, como gustes. ¿Tienen que hacer algún otro comentario? Porque se ve retirado el doctor, pero ya regresó para que les comente también algo. No sé si quieres comentarle algo, Memo. Ahí tenía el micrófono prendido, ni me había dado cuenta. Bueno, lo que sí es que voy llegando ahí de la facultad y apenas me conecté ahorita y estaba viendo como que pues ya había comenzado, más sin embargo, creo que es importante, ¿no? Estar al tanto, ¿no? De lo que
está publicándose la Academia de Sociología sobre todo, y creo que estos foros, este noveno foro, pues nos hace estar ahí atentos. Y un saludo pues principalmente a toda la gente que está conectada, y las que están, sobre todo las que están fuera de aquí de la ciudad de Mexicali, pues un saludo y el agradecimiento, ¿no? De que tengan interés por estos foros que está organizando aquí Elsa Hernández, como siempre activa aquí en la disciplina de la sociología. Y pues saludo a todos los primos, ¿no? De las disciplinas, como los psicólogos, comunicólogos, educólogos, historiadores, ¿no? Que están participando. Y pues eso sería, nos esperamos hasta las 11, ¿no? Para ver la otra conferencia. Gracias, Memo. ¿Quiere comentar algún último comentario, doctor Martins, antes de que nos retiremos de esta conferencia? Bueno, una disculpa por salirme, creí que ya habíamos terminado. Fue un placer para mí presentar con ustedes estas ideas. Yo también, pues, necesito un diálogo justo multidisciplinario, profundo. Entonces, cuando gusten, si pueden escribirme. Yo sé que pues, son especialistas también en algunas áreas en donde podríamos llegar a generar o pensar algo nuevo en conjunto. A mí específicamente me interesa mucho reivindicar el valor de estas tecnologías en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, y cerrar brecha no digital, sino la brecha de producción tecnológica localizada que permita reproducir pues el pensamiento, digamos, local, que permita recuperar las lenguas que están desapareciendo, que permita realmente generar tecnología humanizada y localizada. Entonces, si alguien gusta trabajar en ese sentido o está trabajando en ese sentido, será un gusto poder seguir platicando con ustedes. No, pues encantado, doctor Max, porque estábamos viendo aquí, estamos trabajando con los Cucapás, que ya por lo regular pues son jóvenes que ya tienen pues como quien dice extinto el lenguaje, ¿no? Original de sus abuelos. Entonces aquí hay un problema pues como de siempre, ¿no? De cultura, y vemos que pues obviamente están pues olvidados, ¿no? Olvidados, como que se les quiere imponer la cultura pues mexicana, ¿no? Y ellos tienen pues una identidad pues de que son indígenas, ¿no? Y ustedes son los mexicanos, ¿no? Como lo marcan. Entonces yo siento que hay mucho resentimiento, y ese resentimiento pues tenemos que convertirlo, ¿no? En un respeto también por las lenguas originales, rescatarlas, que es muy importante, como aquí ya se han perdido la lengua cochimí, ¿no? Que ya es una lengua muerta, pero están los quiligua, están los cumiay, y creo que sí podemos, en esa riqueza lingüística que tiene México, pues hacerlo nuestro, ¿no? Entonces creo que ellos también tienen que participar para preservar su lengua y sobre todo sus culturas, ¿no? Que no sean como usados como folcloristas, ¿no? Folcloristas de la cultura antepasada, sino que realmente pues respetarla y conservarla, ¿no? Creo que ahí por medio de los museos se puede hacer algo, pero pues sí es importante estar trabajando con las comunidades indígenas. Creo que San Quintín es un lugar propicio, ¿no? Donde sea un crisol de todas estas lenguas, ¿no? Que no son originales de aquí de Baja California, pero que aquí están, ¿sí? Entonces creo que San Quintín es un laboratorio, ¿no? Un crisol de lenguas, y creo que sería importante trabajar con ellas. Así es. Sí, les dejé aquí en el chat el correo del doctor Matos, por si desean comunicarse con él. Y pues ahora sí nos despedimos, agradeciendo obviamente al doctor Matos por su presencia y lo que nos compartió muy amablemente, a la maestra Julieta por moderar esta conferencia, y a todos ustedes los vemos en media hora. Acá me quedan son las 10:29, nos veríamos a las 11. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos en la misma liga hoy y mañana. Nos vemos ahorita a las 11. Muchas gracias, doctor Matos, por todo, y seguimos en contacto. Gracias a Hasta todos luego. Buenos días. por asistir a la conferencia.